Hola a todos, espero que se encuentren bien y bienvenidos a esta charla, primera parte de gasimetría arterial. Bueno, para esto es bien importante que tengamos disposición, tranquilidad y unas ganas inmensas por aprender. Vamos a explicar todo esto desglosadito, desmenuzadito, despacito para comprender bien. Y la idea es que al final de estos videos aprendamos a interpretar y analizar unos gases arteriales de la mejor forma posible. Entonces, pues comenzamos. Esta primera parte de conceptos básicos, que es muy importante porque es la base de todo, y vamos a tener varias actividades o ejercicios para práctica y práctica hasta que nos quede claro el concepto de lo que es el pH y demás. Muy bien, aquí pues la bibliografía recomendada de donde vamos a revisar el tema. Todo pues inicia de la primera bibliografía que ven ahí, del New England Journal of Medicine del 2014, y de ahí para abajo pues ahí hemos obtenido algunos conceptos que me van a servir. Muy bien, entonces esto empieza con algo muy sencillo y es el átomo. Uy, esto se puso pesado. No, vamos a ver, son algo sencillito. El átomo tiene básicamente algo que se llama protón, que es una carga positiva, un neutrón que tiene carga negativa y un electrón que está por fuera, ¿cierto? Y es de carga negativa. El neutrón no tiene carga. Entonces ya sabemos que es un electrón. Muy bien. Hidrógeno. ¿Por qué es importante? Pues saber que el hidrógeno es un gas incoloro, ¿cierto? Y posee un electrón y un protón. Y aquí hidrogenión es ese protón libre que tiene el átomo de hidrógeno. Entonces ya sabemos que es el hidrógeno, primer elemento de la tabla periódica, y que tiene un hidrogenión. Y sobre esto es la mayoría de la charla sobre lo que nos vamos a basar en el día de hoy y en los próximos videos. ¿Qué ionización? Básicamente es la transferencia de electrones. Entonces, por ejemplo, si yo tomo el cloro con el sodio, pues me va a dar cloruro de sodio o la sal. Para nuestro ejemplo vamos a utilizar mucho el CO2 y el agua. CO2 y agua me da ácido carbónico CO3H2. Y aquí lo importante de esto es que el CO3H2 se convierte en CO3H y H. ¿Qué cómo así? Miren, cuando uno consume carbohidratos, lípidos, proteínas de la dieta, al final la gran mayoría va a un ciclo que recuerden que es el ciclo de Krebs, y este ciclo de Krebs va a producir, además de ATP, produce CO2 y agua. ¿Y por qué lo produce? Porque este ciclo de Krebs produce pues oxígeno, produce hidrógeno, y que si queda libre puede ser un radical libre y daña las células. Entonces, el ciclo de Krebs lo que hace es convertir el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, que puede ser dañino solo, los convierte en CO2 y agua. Este CO2 lo elimina por el pulmón y el agua por varios sitios, pero principalmente por el riñón. ¿Y por qué es importante esto? Porque el CO2 produce una cantidad muy alta de hidrógenos. Y ya sabemos que el hidrógeno es tóxico. Entonces acá nos debe quedar ese concepto. El CO2 produce hidrógenos. Muy bien. ¿Qué es un ácido? Es aquel que libera hidrógenos. Entonces, si yo estoy en un medio ácido, tengo una acidosis, se libera mucho hidrógeno. Y como ya vimos que el hidrógeno es tóxico, pues va a haber lesión celular. Mientras que las bases, en este caso el bicarbonato, ella recibe a los hidrogeniones, entonces disminuye el daño tisular que causa el hidrogenión. Importante este concepto. Entonces, hidrogenión, ¿cierto? Hidrogenión libre igual a tóxico y igual a acidosis. Hidrogenión que esté unido a una base, ¿cierto? En este caso, después hablamos del bicarbonato, pues disminuye su toxicidad. Bien. Entonces, definamos el pH. Entonces, la bibliografía dice que es el logaritmo inverso de la concentración de hidrogenones, expresa la cantidad de hidrogeniones en una solución. Bueno, para entender esto, este dibujito de acá abajo nos va a servir. El organismo tenemos un pH que es un pH neutro, o sea, tanto el hidrógeno o la parte ácida y la parte alcalina o bicarbonato están al mismo nivel. Si mi pH aumenta de 7,4 hacia arriba, pues vamos a decir que el pH está alcalino y lo llamaremos alcalosis. Y si el pH está menos de 7,4, vamos a decir que es ácido y lo llamaremos acidosis.
No lo vamos a confundir con acidosis, con acidemia. En fin, eso desde el punto de vista práctico no le veo ninguna, pues que sea relevante. Entonces, cuando está por encima de 7,4, hablamos de alcalosis o alcalemia si quieren. Y por debajo de 7,4 vamos a hablar de acidemia. Y está en 7,4, vamos a decir que el pH es neutro. Muy bien, entonces practiquemos ya de una. ¿Cómo está el pH? Entonces nos dan estos gases, miren. Nos están estos gases aquí que están a la izquierda, que dice que un pH de 7,28, que es en lo que nos vamos a fijar. Pero los gases nos dan otros datos, dentro de los cuales está la PCO2, que en este caso está en 60, bicarbonato, que es el HCO3 en 50, y la presión de oxígeno está en 60. Entonces, este pH está en 7,28. Si yo me voy acá abajito, está por debajo del 7,4. O sea que el pH es ácido. O sea, el paciente tiene acidosis o acidemia. ¿Listo? Ya tenemos una parte de gases arteriales, ya sabemos que es ácido. Entonces recuerden que si yo tengo acidosis, indica que hay un exceso de hidrogeniones. Y aquí volvemos a repetir la definición de ácido. Es una sustancia que libera hidrogeniones. Entonces con este ejemplo lo que hicimos fue resumir todo. Un pH menor de 7,4 es ácido. Si es ácido tiene mucho hidrogenio, ¿cierto? Y entonces es tóxico para las células. Muy bien. Miremos este. Dice pH de 7,5. Está la PCO2, bicarbonato y P2, que lo vamos viendo durante el transcurso de todas estas charlas. Entonces, ¿cómo está el pH? Entonces dice pH 7,5. Yo me cuadro aquí, 7,4 es neutro. Entonces va de 7,4 a 7,8, va hacia la parte alcalina. Entonces mi paciente tiene alcalosis, ¿ya? Indica que recibe electrones y libera, ¿cierto? Y retiene hidrogeniones. No libera, sino lo retiene. Muy bien. Entonces, esta tablita es muy importante. Mire, si ustedes se dan cuenta, el pH 7,4 tiene 40 nanoequivalentes. Miren bien, nanoequivalentes de hidrógeno. Si yo voy aumentando el pH, miren, de 7,4 a 7,45, 7,5 va aumentando, o sea, se pone alcalino, miren que la cantidad de hidrogeniones va disminuyendo. Entonces la base lo que hace es recibir hidrogeniones. Ahora, yo miro acá el 7,4. Me voy para hacia lo ácido, ¿no? O sea, va descendiendo, 7,35. ¿Y qué sucede acá a la derecha? Que los hidrogeniones van aumentando. Entonces, entre más acidosis, más hidrogeniones libres. Entre más alcalino, menos hidrogeniones libres. Entonces creo que ya el concepto va quedando muy bien. Anion gap lo vamos a trabajar cuando veamos acidosis metabólica, pero el anion gap básicamente debemos saber es que tiene que haber un equilibrio entre los cationes y los aniones, ¿cierto? O sea, una electroneutralidad entre aquellos elementos con carga positiva y con carga negativa. Solo aprender esto, después lo vamos a trabajar en acidosis metabólica muy bien y ahí les va a quedar muy claro qué es esto. Pero ya escuchamos algo que se llama anion gap o brecha aniónica. Y aquí el concepto que les digo. El hidrógeno en la sangre es de 40 nanoequivalentes por litro, que son cantidades muy pequeñas comparado con las cantidades que produce el organismo. Por ejemplo, dice, aunque el CO2 no es un ácido por no contener hidrógeno, sí es capaz de producir 13.000 equivalentes de hidrógeno al día. Al unirse al agua, entonces miren esto, es impresionante. Yo tengo que tener 40 nanoequivalentes, ¿cierto? Pero el CO2 al unirse al agua, ¿se acuerdan? Forma CO3H2 y luego CO3H. Produce 13.000 equivalentes, no nanos, sino mil. Entonces, aunque el CO2 no es un ácido porque no tiene hidrógeno, sí es importante saber que me puede dar acidosis si está en exceso. Muy bien. Esto es para acordar del ciclo de Krebs. Es algo muy sencillo. Básicamente que la acetilcolina se une al piruvato y con el oxígeno, acuérdense que el ciclo de Krebs me forma ATP, CO2 y agua. Y cuando no hay oxígeno, entonces aquí vemos que en el ciclo de Krebs se produce el lactato o ácido láctico, que lo vamos a ver muy bien en la acidosis metabólica. Entonces, si yo ya sé que el organismo me produce CO2, agua, hidrogeniones, oxígeno, peróxido de hidrógeno y demás sustancias radicales libres, pero en este caso estamos dedicados al hidrógeno, ¿cierto? Entonces, ¿qué mecanismos existen para eliminar y regular el exceso de hidrogeniones en nuestro organismo?
Entonces hay varios mecanismos, pero nos vamos a enfocar en dos de ellos. Entonces, mire, para comprender esto, he dibujado una balancita en el cual coloco el pH normal, que está en 7,4. A la derecha está la balanza de lo alcalino y hacia la izquierda lo ácido. Entonces, ¿qué me da acidosis? Entonces, acidosis me da básicamente lo que es el PCO2 y el hidrógeno, ¿no? ¿Y qué me da alcalino? Básicamente el bicarbonato. Ahí tengo un equilibrio. Entonces, vamos a comenzar a revisar algunos términos. Siempre que me refiera a la PCO2, vamos a decir que es respiratorio. Siempre que yo diga PCO2, el sinónimo es respiratorio. Siempre que diga CO3H2, va a ser bicarbonato y se refiere a metabólico. Entonces, importante, siempre que diga CO2 va a ser respiratorio, siempre. Y siempre que diga bicarbonato va a ser metabólico. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué hace el organismo para mantener el pH? Pues, por un lado, maneja la PCO2. ¿Y cómo lo maneja? Por el pulmón. ¿Y cómo así que el pulmón? Cada vez que hago una expiración o boto el aire, estoy botando CO2. Entonces, si yo tengo mucho ácido, acuérdense que la PCO2 genera mucho hidrógeno. Si yo tengo mucha PCO2 dentro de mi organismo, pues ¿cómo lo nivelo? Pues tengo que respirar más rápido y botarlo. Entonces, cuádrense frente a un espejo, comiencen a hacer, como hace uno, soplar, que le quede el vaho, pues el vapor de agua en el espejo, y cada vez que ustedes vean eso, acuérdense que es el CO2 saliendo. ¿Listo? Entonces, cada vez que el CO2 sale, pues quiere decir que dentro de mi organismo queda menos. ¿Listo? Y el bicarbonato usualmente lo maneja principalmente el riñón, por eso se llama metabólico. Entonces ya sabemos que PCO2 igual a respiratorio y bicarbonato igual a metabólico, y una gran parte de ello se refiere a riñón. Para los ejemplos que vamos a dar en todas las charlas de aquí en adelante, pues he colocado los gases arteriales para la ciudad de Bogotá. Este fue un consenso al que se llegó, pues porque acá tenemos varios hospitales que han hecho muchos estudios, y en cada hospital, unos del sur, otros del norte, otros en Suba y demás, han cambiado que la PCO2 y el bicarbonato, y se llegó como a un consenso en Bogotá. Entonces, para Bogotá, si usted trabaja a nivel del mar, averígüese cuáles son los niveles normales o a niveles intermedios, de acuerdo a su ciudad, averigüe los valores normales. Pero el valor en sí, lo que nos importa es saber, o sea, lo que vamos a ver es que si está por debajo de mi valor normal o está por encima de mi valor normal. Entonces yo tengo que averiguar mis valores normales, pero la técnica que vamos a utilizar es la misma. Lo que van a cambiar son los valores. Entonces, para Bogotá vamos a decir que el pH es 7,35 a 7,45, se dice que es normal. Pero, acuérdense, yo les digo, si está por encima de 7,4 ya está alcalino, digan alcalosis o alcalemia, ya. Si está por debajo de 7,4, pues ya decimos que es ácido, ya. Listo. La PCO2 para Bogotá es de 28 a 32. Entonces, si tengo una PCO2 por encima de 32, ojo con esto, ojo, abierto los oídos, muy bien. Si tengo una PCO2 por encima de 32, quiere decir que mi organismo lo tiene adentro, está en la sangre. Si está en la sangre, quiere decir que yo no lo estoy botando por la respiración. Recuerden que el CO2 se elimina por la respiración. Entonces, si yo respiro rápido, debo botar el CO2 y bajar en la sangre. Pero si lo llego a tener más de 32, quiere decir que algo está pasando con mi respiración. Lo contrario, si la PCO2 está muy bajita, menos de 28, pues quiere decir que mi pulmón está eliminando demasiada PCO2. Estoy respirando rápido, mi espejo se está llenando de vapor de agua, porque recuerden, cuando yo exhalo, el espejo se llena de vapor de agua, y ese es como el CO2. Si yo exhalo rápidamente, pues voy botando más CO2 y lo desocupo adentro de mi organismo. Conceptos importantes a entender. Bien. Hay una relación entre el pH, el bicarbonato y el PCO2. Entonces resulta que el bicarbonato es directamente proporcional al pH e inversamente proporcional a la PCO2. Uy, esto ya se metió matemáticas, qué lío. No, miren, es muy fácil. Esta ecuación que me dice que el bicarbonato es directamente proporcional al pH. ¿Qué es directamente proporcional? Que si el bicarbonato sube, el pH sube.
¿Cómo así? Si el bicarbonato está elevado, pues mi pH se eleva, o sea, se torna alcalino. Ahora, si el bicarbonato baja, mi pH baja y se vuelve ácido. Eso es directamente proporcional. Si uno sube, el otro también. Si el numerador baja, el pH también. Vamos con el denominador. Acá es inversamente proporcional. Quiere decir que si la PCO2 baja, el pH sube. Y lo contrario, si la PCO2 sube, el pH baja. Entonces, si yo tengo que la PCO2 aumenta, miren bien, acuérdense que la PCO2 si aumenta, quiere decir que está aumentando los hidrogeniones. Si aumentan los hidrogeniones, ¿cómo se me coloca el pH? Pues ácido. Entonces, si la PCO2, ¿cierto? Comienza a haber un aumento pues de ella, pues el pH baja. PCO2 alto igual a pH bajo. Ahora, si la PCO2, miren, voy a disminuir la PCO2, vamos a bajarla, voy a respirar muy rápido. Si elimino mucho PCO2 es como si estuviera eliminando hidrogeniones. Entonces mi pH se va a volver alcalino. Entonces ya con esta sola dibujito de diapositiva, esta sola relación, vamos a ver que bicarbonato es directamente proporcional y PCO2 inversamente proporcional. Y ya dijimos que cuando diga bicarbonato va a ser metabólico y cuando diga PCO2 va a ser respiratorio. Entonces vamos a hacer ejercicios para afinar esto y acá tengo pues algunas preguntitas que vamos a ir resolviendo durante el transcurso de la charla. Entonces, miremos. ¿Qué pasa si aumento el bicarbonato? ¿Qué pasaría? Pensemos un ratico. ¿Qué pasa si aumenta el bicarbonato? ¿Qué le pasa al pH? Bueno, si el bicarbonato aquí está, si aumenta el bicarbonato, entonces nos preguntan, si aumenta el bicarbonato, pues aumenta el pH. Luego la primera parte de la respuesta será alcalosis. Entonces ya sé que no es ni la primera ni la segunda, sino va a ser entre la tercera y la cuarta. Entonces la alcalosis va a ser respiratoria o metabólica. Pero ¿qué dijimos? Que siempre que decimos bicarbonato, vamos a decir que es metabólico. Entonces la respuesta será alcalosis metabólica. ¿Ven? Ya se está aclarando todo, va siendo más sencillo. Vamos con otro ejemplo. Muy bien. Veamos este. Aquí nos dicen lo contrario. ¿Qué pasa con la disminución del bicarbonato sérico? Pensemos un rato. Voy estudiando con ustedes. Bien, entonces si el bicarbonato baja, entonces dice, si el bicarbonato baja, como es directamente proporcional, quiere decir que si el bicarbonato baja, el pH baja. Si el pH baja, se llama acidosis o acidemia. Entonces me voy acá a la derecha y yo sé que no es alcalosis, sino acidosis. Ahora, como el bicarbonato es metabólica, entonces yo miro aquí, ¿cuál es la respuesta? Dice acidosis metabólica. Y ya, así de sencillo. Ya sabemos cómo identificar una acidosis metabólica y una alcalosis metabólica. Vámonos con otro ejemplo. Muy bien. Entonces acá nos dicen, la disminución de la PCO2 sérico, ¿qué nos va a causar? Pensemos un rato y miremos. Bien. Entonces, el PCO2 es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Entonces acá dice que la disminución de la PCO2. Si disminuye la PCO2, pues aumenta el pH. O sea que tenemos un pH alcalino, entonces yo busco donde dice alcalino y tengo las dos primeras. Ahora, ¿será respiratoria o metabólica? Pues ya dijimos que siempre que hable de PCO2 va a ser respiratorio. Entonces nuestra respuesta va a ser alcalosis respiratoria. Aquí va de nuevo y les digo esto. Miren bien, acá disminuyó la PCO2, miren, disminuyó la PCO2 en la sangre. Por eso el pH aumenta. Entonces, si disminuye la PCO2 en la sangre, quiere decir que yo estoy respirando muy rápido y estoy botando toda la PCO2 y mi espejito se está llenando de vapor de agua. Entonces, ojo con eso. Que se confunden que es que acá dice alcalosis, pero la PCO2 es seguir el jueguito. La PCO2 está saliendo. Si está saliendo el organismo, ¿cierto? Pues va quedando la parte de bicarbonato y entonces va a ser una alcalosis. Vamos con otro ejemplo, a ver, y ahí vamos mejorando. Ahora nos preguntan el aumento de la PCO2 sérica, ¿qué causa? Aumento de la PCO2, entonces vamos a sacar la ecuación y miremos qué pasa. ¿Es inversa o directamente?
Bien, entonces la PCO2 es inversamente proporcional. Entonces, ¿qué es? Que si aumentó la PCO2, como preguntan acá, pues el pH baja. Al pH bajo se le llama ácido, entonces voy a la parte ácida y me queda la respuesta 1 y 2 y descarto 3 y 4. Ahora, como la PCO2 me la maneja el pulmón, ¿cierto? Entonces vamos a decir que es respiratorio, entonces la respuesta será acidosis respiratoria. Entonces va de nuevo, ojo con esto. ¿Qué quiere decir que tengo acidosis respiratoria? Que aumentó la PCO2. Si aumentó la PCO2 quiere decir que toda la CO2 se me está quedando dentro del organismo. Y como está dentro del organismo, me está produciendo mucho hidrogenión. Si la PCO2 se me quedó dentro del organismo, quiere decir que el pulmón no la está eliminando, ¿cierto? Eso puede ser o es una falla respiratoria. El pulmón no es capaz de sacar la PCO2, no la puede eliminar. Se queda dentro y por eso me da una acidosis respiratoria. Muy bien. Revisemos el concepto de nuevo. Tengo la pesa. Tengo al lado alcalino y el lado ácido. Ahí está neutro. Recuerden, siempre que digo PCO2 es respiratorio y siempre que digo bicarbonato es metabólico y ya conocemos los gases arteriales normales. Ahí lo tengo en neutro. ¿Correcto? Bien. Ahora, ¿cómo se compensa un trastorno primario? Entonces ya vimos que el trastorno primario fue lo que acabamos de mirar. La acidosis metabólica, alcalosis metabólica y demás. Pero esto es muy sencillo y lo vamos a aprovechar acá para tener la idea, pero cuando tengamos los talleres ya de cada patología lo vamos a reforzar más. Esta ecuación me sirve para ver la compensación. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una alcalosis metabólica, recordemos, alcalosis metabólica quiere decir que el bicarbonato aumentó, como es directamente proporcional, el pH aumentó. Entonces, yo sé que el bicarbonato aumentó y el pH aumentó. Entonces, ¿cuál debe ser la compensación? Pues que la PCO2 aumente. Entonces, la compensación es muy fácil con esta fórmula. Si el bicarbonato aumenta, la PCO2 tiene que aumentar. Si el bicarbonato baja, la PCO2 tiene que bajar. A eso se llama compensación. Después lo vamos a medir y saber cómo es, pero acá estamos trabajando conceptos. Entonces, ¿cómo compenso un bicarbonato alto? Pues subiendo la PCO2. ¿Cómo compenso un bicarbonato bajo? Pues bajando la PCO2. Ahora acá abajo, ¿cómo compenso una PCO2 que esté alta? Pues elevo el bicarbonato. ¿Cómo compenso una PCO2 que esté bajita? Pues bajo el bicarbonato. Esto se llama compensación. ¿Listo? Entonces, no nos confundamos. Una cosa fue lo que vimos antes de que el bicarbonato es directamente proporcional al pH y la PCO2 inversamente proporcional al pH. Utilizando esto estamos hablando es cuando tengo los trastornos, ¿cómo los compenso? Entonces ya les digo que si el bicarbonato sube, la PCO2 debe subir. Si el bicarbonato baja, la PCO2 debe bajar y así lo que hemos dicho. Muy bien. Hasta ahí espero que los conceptos vayan quedando claros. Estamos trabajando conceptos. Entonces no hay que estresarse ni angustiarse, sino conceptos. Solo conceptos y después con un concepto bien fortalecido vamos a entender todo. Muy bien. Entonces aquí tengo de nuevo mi pesita y lo que hemos dicho, PCO2 es respiratorio y bicarbonato es metabólico y tenemos los gases normales para Bogotá. Miren bien, mire pues, la pesa se fue para un lado. Esta es una manera de aprenderlo, ¿cierto? Puede ser con la fórmula que vimos antes del bicarbonato sobre el PCO2, pero si no hemos entendido, vamos a reforzar esto. Mire que esta pesa, ustedes imaginen que tenemos una pesa y esta pesa se fue para el lado ácido. ¿Por qué se fue para el lado ácido? Pues hay dos maneras de que se vaya para el lado ácido. O una, porque hay mucho peso acá. Entonces yo sé que si hay mucho peso a este lado y a este lado hace el PCO2, pues será una acidosis respiratoria porque PCO2 es respiratoria. La otra manera para que se vaya a este lado es que en el lado de aquí alcalino, ¿cierto? Se disminuye el bicarbonato. ¿Ya? Entonces sabemos que si se disminuye el bicarbonato, como es directamente proporcional, pues habrá una acidosis metabólica. Entonces, ¿por qué un pH está ácido? Solo hay dos opciones. O aumentó la PCO2 o bajó el bicarbonato. No hay más opciones. Muy bien. Acá de nuevo, PCO2 igual a respiratorio y bicarbonato igual a metabólico, los gases normales para Bogotá. Ahora vámonos para el otro lado. ¿Por qué se va para el otro lado la pesita? Entonces es muy fácil. Entonces, si se va para el lado alcalino, quiere decir que hay mucho bicarbonato.
Y bicarbonato es metabólico, entonces para que sea una alcalosis tiene que ser metabólica porque hay mucho bicarbonato. O la otra, miren la PESA, le quité PCO2, entonces habrá una alcalosis respiratoria. ¿Por qué alcalosis? Porque le estoy quitando PCO2. Si le estoy quitando PCO2, estoy botando mucho CO2 a mi espejito, acuérdense. Y dentro no me queda nada, entonces predomina el bicarbonato y entonces el pH dentro del organismo queda alcalino. El PCO2 quedó fuera del organismo, quedó en el espejo y no me interesa el pH del espejo, sino el pH del organismo. Bueno, espero que con esta balancita haya quedado mejor. Si no, pues ya saben que esto es un video y se puede retroceder y mirar cuantas veces quieran. Muy bien. Vamos a seguir uniendo ya todo. Ya sabemos el concepto de lo que es hidrogenión, lo que es un átomo, lo que es un protón, lo que es un hidrogenión. Ya sabemos que pH es directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional a PCO2. Ya sabemos que si es PCO2 vamos a hablar de respiratorio, ya sea acidosis o alcalosis. Y cuando refinamos al bicarbonato vamos a hablar de metabólico, entonces será acidosis o alcalosis metabólica. Perfecto. Aquí trae un jueguito que varios sitios lo llaman gato, nosotros aquí lo llamamos como tricky. Entonces vamos a mirar. Aquí arriba he colocado los gases normales a la izquierda que ya hemos visto durante toda la charla para Bogotá. Tienen que buscar los gases de suciedad, les repito, pero es lo mismo, colóquenlo aquí y ustedes miren si está por encima o está por debajo, es exactamente el mismo juego. Lo mismo, aquí o en Cartagena o a nivel del mar, pues, o en Grecia, donde ustedes quieran, ¿cierto? La PCO siempre llamará respiratorio y siempre que sea bicarbonato será metabólico. Ya sabemos que una PC2 elevada es acidosis respiratoria y bicarbonato bajo es acidosis metabólica. Y aquí lo contrario, bicarbonato elevado es alcalosis metabólica, PC2 bajo es alcalosis respiratoria. Eso es todo lo que hemos visto durante la charla. Aquí dan de cuenta que esta es la PESA. Aquí está lo normal, lo ácido y lo alcalino. Entonces vamos a acercar unos gases. Miren que acá tengo los valores de este paciente. Este paciente tiene un pH de 7.28. Entonces les pregunto, ¿ese pH de 7.28 será ácido, normal o alcalino? Muy bien, claro, ácido, porque el pH normal o neutro, vamos a trabajar neutro, es 7.4. Si está por debajo de 7.4, vamos a decir que ese pH es ácido. ¿Listo? Entonces, como es ácido, vamos a mirar cuál es la causa del pH ácido. Entonces tenemos dos opciones. Acuérdense de la fórmula, pH igual a bicarbonato sobre PCO2. Entonces miremos, ¿cómo está la PC2? Acá tiene 60. Me voy acá arriba y me dice que lo normal es 28 a 32. Entonces yo sé que la PC2 está muy alta. ¿Por qué? Porque tiene que ir hasta 32. Si está muy alta, pues quiere decir que hay mucho hidrogenión. Entonces quiere decir aquí que tengo una acidosis. ¿Y la acidosis es por culpa de quién? De la PCO2. ¿Y PCO2 es igual a qué? Miren acá arriba, PCO2 igual a respiratorio, es como el sinónimo. Entonces tenemos de diagnóstico una acidosis, muy bien, respiratoria. ¿Y qué le pasa al bicarbonato? Este bicarbonato es de 18 a 22. Entonces, ¿cómo está? Elevado, porque él tiene 50. ¿Un bicarbonato elevado me da acidosis? ¿Qué opinan? Muy bien, no. Un bicarbonato elevado se va hacia el lado alcalino. Entonces esto es la compensación. Pero no nos vamos a preocupar de esto todavía, la compensación lo vamos a ver con más claridad. Aquí lo que estamos tratando de evaluar es, 1, cómo está el pH de mi paciente y si el responsable va a ser la PC2 o respiratorio o mi responsable va a ser el bicarbonato o el riñón o metabólico. Muy bien, ahí tenemos el trick. Acidosis es por el pH bajo, disculpen, la PC2 alta y respiratoria. Muy bien. Acá tenemos los gases de nuevo. A la izquierda tenemos los gases normales y acá a la derecha tenemos los gases del paciente. Entonces les pregunto, ¿cómo está el pH de este paciente? ¿Está normal? ¿Está bajo o ácido o está alto o alcalino? Muy bien. Como tiene 128, está por debajo de 7.4. Entonces tiene acidosis o acidemia. Entonces vamos a mirar. Entonces mi pH está bajo. Miren, 7.28 está bajo. De acuerdo a esta ecuación, ¿cómo hago para que el pH esté bajo? Pues ya dijimos, es directamente proporcional al bicarbonato. ¿Qué quiere decir? Que si el pH está bajo,
O es 1 porque el bicarbonato bajó. Si el bicarbonato fue el que bajó, pues sería una acidosis metabólica. ¿Cuál es la otra opción para que el pH esté ácido? Que la PC2 aumente. ¿Por qué? Porque la PC2 es inversamente proporcional. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que si la PC2 aumenta, el pH baja. Entonces vamos a mirar qué fue lo que sucedió aquí. Entonces, piensen un ratico. Entonces el pH está ácido, muy bien. ¿Y por qué sería? ¿Porque el bicarbonato bajó o la PC2 aumentó? Entonces miremos. La PC2 de este paciente es 60. ¿Cuánto tiene que tener? De 28 a 32. Entonces la PC2 está muy alta y la PC2 tiene mucho hidrogenión. Entonces yo me voy para acá abajo, PCO2 alta, aquí donde está el cursor, PCO2 alta igual a pH bajo. Como la PCO2 está muy alta, vamos a decir que es respiratoria. Entonces este paciente tiene una acidosis o acidemia respiratoria. Mire que el bicarbonato está alto. Si el bicarbonato me explicara el pH, o sea, el bicarbonato está muy alto, pues el pH debería estar alcalino, pero no, el pH está ácido. Aquí, como vamos a ver después, este bicarbonato lo que está haciendo es compensando, pero no se angustien por eso, lo hacemos después. Muy bien. Tenemos acá a nuestro paciente, el mismo de la vez pasada. Entonces acá lo que acabo de decir, determine el pH. ¿Cómo es el pH? Ácido. Ahora, ¿cuál es la causa? O porque el bicarbonato bajó. Acuérdense que si el bicarbonato baja, el pH baja. Entonces miramos el bicarbonato, están 50 y los normales 18 a 22, luego esa no es la causa. La PC2 aumentó, miremos a ver, la PC2 está en 60, ponemos más de 32, esa sí es la causa, porque es inversamente proporcional. Entonces para este caso vemos aquí que el aumento de la PC2, y como la maneja el pulmón es una acidosis o acidemia respiratoria. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi PC2 aumenta, quiere decir que el pulmón no está expulsando la CO2. Vuelve, insisto, con este concepto que es de difícil comprensión a veces. Como la PC2 aumentó, quiere decir que está dentro de mi organismo, no está en el espejito. Quiere decir que mi pulmón se quedó con esa PC2, luego el pulmón no funciona, hay una falla respiratoria. Muy bien. Analicemos los siguientes gases, a ver, el mismo jueguito. Entonces, ¿qué opinan? Muy bien. ¿Cómo está el pH? Ácido, o sea, está bajo. Si está bajo, solo hay dos opciones para que esté bajo. O que el bicarbonato esté bajo o la PC2 alta. ¿Recuerdan? Si el bicarbonato está bajo, es directamente proporcional, baja el pH. Si la PC2 está alta, es inversamente proporcional, entonces baja el pH. Entonces miremos, tengo un pH de 7,28, le gusta ácido. Miremos la PC2. Bueno, acá dice 400, pero es 40, ¿no? Entonces es 40 y miremos que el paciente normal es de 38, de 28 a 32. Entonces mire que esta PC2 está alta, está alta. Me pregunto, ¿esta PC2 alta hace que mi pH baje? Sí, porque es inversamente proporcional. Entonces aquí lo que estamos diciendo que es una acidosis respiratoria o una acidemia respiratoria. Muy bien, otro ejemplo para comprender. ¿Qué opinan de estos gases? Tengo un pH de 7,5. ¿Cómo está? ¿Ácido o alcalino? Muy bien, alcalino porque está encima de 7,4. Ya, eso es de una. Si mi pH está alcalino, o sea, esto está aumentado, solo hay dos opciones. O porque el bicarbonato subió. ¿Por qué? Porque el bicarbonato es directamente proporcional al pH. O sea, si el bicarbonato aumenta, el pH aumenta. O porque la PC2 bajó. ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional. Si la PC2 baja, el pH sube. Entonces tengo que buscar si el bicarbonato subió o la PC2 bajó. Entonces miremos. pH 7,5 está alcalino. PC2 de 60, entonces me voy a la PC2 de 60, está muy alto. Les pregunto, ¿una PC2 de 60, o sea que esté elevada, hace que mi pH suba? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la PC2 cuando se eleva es inversamente proporcional. Quiere decir que si la PC2 se aumenta, el pH baja, luego la responsable no es la PC2. Entonces me voy para el bicarbonato. Tiene 50. ¿Cuánto es lo normal? Acá a la izquierda dice 18 a 22. Entonces el bicarbonato está alto. Entonces me voy acá a la mitad. Bicarbonato en 50 alto. ¿Este bicarbonato alto hace que el pH suba? La respuesta es sí.
porque es directamente proporcional. Si el bicarbonato sube, el pH sube. Entonces ya tenemos que el problema del bicarbonato. Entonces tenemos una alcalosis metabólica porque bicarbonato igual a metabólico. Entonces ahí está la respuesta. Les dejo para que tomen una pantallazo a la respuesta y su análisis. Otro ejemplo, bueno, más ejemplos. Se dan cuenta, esto es repita y repita y repita, pero es sobre lo mismo y estamos trabajando los conceptos. Si entendemos esto, ya todo va a ser muy importante. Acá tengo otros gases. pH 7,1. ¿Está como? Ácido. Listo. Entonces me voy a la formulita a la mitad. Para que el pH esté ácido, ¿qué necesito que tenga el bicarbonato? Pues bajo. Entonces me voy acá a la derecha. ¿Cómo está el bicarbonato? Está en 5. Me voy a la izquierda. Bicarbonato de 18 a 22, luego está abajo. Luego ya es muy fácil. Si tengo el bicarbonato bajo, pues me baja el pH porque es directamente proporcional. Si el bicarbonato está bajo, decimos que es metabólico. Y como es un ácido, decimos que es una acidosis metabólica. Miremos la PCO2, la tiene en 18. ¿Cuánto es lo normal? De 28 a 32. Entonces acá la PCO2 está disminuida. Les pregunto, si la PCO2 está disminuida, ¿me baja el pH? La respuesta es no, porque es inversamente proporcional. Si la PCO2 baja, el pH debe subir. Y en este caso el pH está en 7,1. ¿Correcto? Entonces tenemos una acidosis metabólica. Muy bien. Otro ejemplo, por si acaso tenemos alguna duda del concepto de lo que es acidosis metabólica y acidosis respiratoria. Entonces tengo un pH acá. Este pH está por encima de 7,4 y luego está alcalino. Para que esté alcalino, miren la fórmula de la mitad, necesito que el bicarbonato esté alto o la PCO2 baja. Vamos a ver el bicarbonato, a ver si está alto. Bicarbonato en 40. ¿Cuánto es lo normal del bicarbonato? De 18 a 22 para Bogotá. Entonces está alto, entonces se hace que tenga una alcalosis metabólica. ¿Listo? La PCO2, ¿cómo está? Está en 30. O sea que está normal, luego no me explica la variación del pH. Entonces por ahora tenemos una alcalosis metabólica. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es un jueguito para tratar de entender qué es acidosis y qué es alcalosis. Vuelve, repasen estos primeros conceptos y ya próximamente ya nos vamos a introducir en las patologías. Entonces vamos a ver qué es la acidosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica, pero es muy importante comprender esto. Bueno, muchas gracias por su atención y espero vernos pronto.